Muy buenas chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del Coach. Hoy, como ves, vengo preparado para la acción, para dar un vídeo bastante práctico que si aplicas te va a ayudar a conseguir ese aspecto 3D en tus deltoides, así que no te lo pierdas. Al final, también es porque yo compito en Men's Physique, pero para mí pectoral y hombro, deltoides son los dos grupos musculares que más destacan en un físico masculino a la hora de evaluar si tiene buena estética. Si tú consigues unos hombros realmente redondos, grandes, aspecto de hombros 3D que suele llamarse, vas a llamar la atención de muchísimas personas y es algo que muchos perseguimos. De hecho, muchas personas cuando ven a alguien con los hombros muy redondos, muy bien desarrollados, suelen decir, esta persona no es natural, no es posible conseguir eso de forma natural. Y sí que es posible conseguirlo de forma natural. Así que atento, que en este vídeo te voy a explicar todo lo que tienes que saber de tu deltoides, qué porciones lo componen, qué movimientos tienes que realizar, incluso cuántas series recomiendo hacer de elevaciones laterales, en qué rango de repeticiones movernos, todos los aspectos de programación y de anatomía que tienes que conocer para programar perfecto su entrenamiento y que tener unos hombros 3D deje de ser cosa de unos pocos, que comiences a trabajarlo como hay que trabajarlo y que al verano que viene llegues con dos hombros como dos bolas de cañón. Vamos al lío. Así que no me enrollo más, eso sí, te dejaré por aquí mis redes sociales para que me sigas si no me estás siguiendo y te recuerdo que te suscribas a este canal, que me está saliendo avisos de que el 90% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. Suscríbete para no perderte nada. Y ahora sí que sí, vamos con el punto número 1, anatomía de tu hombro. Aunque realmente no deberíamos llamarle hombro a este tipo de entrenamiento porque el hombro es la articulación. A ti lo que te interesa no es desarrollar tu hombro, sino desarrollar tu deltoides. Malamente en los gimnasios suele llamarse de entrenamiento de hombro o me toca hombro, pero realmente al músculo como tal que nos referimos cuando queremos hablar de entrenamiento de hombro es al deltoides. Voy a contarte dos datos muy interesantes sobre tu deltoides que seguramente no conocías y que nos van a ayudar a entender mejor todo lo que viene después. El primero de ellos es que es un grupo muscular muy grande. De todos los grupos musculares del torso es posiblemente el más grande. Si lo comparamos con los datos obtenidos en algunos estudios, vemos como ronda los 380 centímetros cúbicos de volumen, es decir, más grande que el pectoral, más grande que el tríceps, que el bíceps, incluso que tu dorsal ancho. Si recurrimos a estudios en los que con cadáveres se hacen disecciones y se ve cómo es realmente el músculo, vemos que el deltoides consta de 7 porciones o 7 fascículos, es decir, tenemos 7 direcciones diferentes de las fibras musculares que después podemos agrupar en 3 porciones que serían anterior, lateral o medial y posterior. De hecho, si nosotros realizamos una definición muy avanzada, aunque no es mi caso justo ahora, podríamos llegar a apreciar esa dirección de las diferentes fibras del deltoides. Y aquí entra también en juego otro factor que tienes que tener en cuenta y es el porcentaje graso. Cuando nosotros estamos en volumen, la cantidad de grasa que nosotros tenemos, digamos que puede llegar también y se acumula de hecho en el brazo, tapando un poco el corte o la inserción del deltoides en el húmero. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros definimos, aunque realmente no estemos ganando masa muscular, sí que vamos a conseguir más ese look 3D, ese look de hombros redondos. Por tanto, uno de los puntos que hay que tener en cuenta para conseguir ese aspecto de hombros 3D es el porcentaje graso. Al igual que puede llegar a ocurrir con los abdominales, si tu porcentaje graso no es lo suficientemente bajo, no vas a conseguir ese aspecto 3D. Puedes tener un hombro grande, un hombro bien desarrollado, pero estar tapado bajo esa pequeña capa de tejido graso. Por tanto, definir te va a ayudar a que tus hombros se vean más redondos, pero si no los has trabajado, si no los has desarrollado durante una fase de volumen, se te van a ver completamente planos, que es algo que le ocurre a mucha gente y especialmente a muchos competidores naturales y que mata totalmente la estética cuando estás en tarima. Ahora bien, ¿por qué suele recomendarse programar y cuantificar el entrenamiento de deltoides en 3 porciones, anterior, lateral y posterior? Y esto no ocurre con otros grupos musculares donde también podemos distinguir 3 porciones, como puede ser el caso del pectoral o del tríceps. Te cuento, no se hace por el tamaño, por ser muy grande. La cuestión principal es que cada una de estas 3 porciones tienen acciones demasiado diferentes como para incluirlas dentro de una misma programación y cuantificación. Por ejemplo, en el caso del deltoides anterior o la porción frontal, se encarga principalmente de este gesto que es la flexión del hombro, es decir, de levantar nuestro brazo. También puede contribuir en gestos como la abducción y la rotación interna del mismo. Por otro lado, la porción lateral o medial del deltoides lo que va a realizar principalmente es una abducción en el plano frontal, es decir, separar la mano de nuestro cuerpo. Y por último, el deltoides
posterior, lo que va a realizar principalmente va a ser una extensión del hombro, es decir, este gesto que estoy realizando así, también puede contribuir a la rotación externa y una abducción en el plano horizontal, es decir, este otro gesto. Por tanto, como ves, son gestos muy diferentes y ejercicios muy distintos los que vamos a tener que realizar, y dividir su entrenamiento en porción posterior, medial o lateral y frontal o anterior es muy interesante y es justo lo que tenemos que hacer. De hecho, cuantificaremos por un lado el número de series que realizamos para la porción posterior, por otro lado el número de series para la porción lateral y por otro lado el número de series para la porción anterior. Y un error que muchísima gente comete con su entrenamiento es decir, vale, tengo 3 porciones, meto un ejercicio para cada porción y ya está, entrenamiento de deltoides resuelto, pero no es así. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a realizar cualquier empuje se va a ver involucrado en gran medida el deltoides anterior. De igual modo que cuando yo estoy realizando una tracción, el deltoides posterior se va a ver involucrado también en gran medida. Por tanto, sí es cierto que el deltoides lateral en ejercicios como un press militar, especialmente si lo trabajamos en el plano frontal o incluso también en algún remo, puede llegar a verse involucrado, pero no va a verse tan involucrado como la porción anterior y posterior del deltoides en movimientos de empuje y tracción respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que con meter un ejercicio o la misma cantidad de series para cada porción no lo estás arreglando, sino que lo estás empeorando. Por lo que te he comentado, la porción lateral o medial del deltoides va a necesitar más trabajo, más cantidad de series y más ejercicios específicos que las otras dos porciones. Incluso podrías llegar a dejar a cero la cantidad de series que haces para tu deltoides anterior y posterior de forma específica si ya estás metiendo una gran cantidad de empujes y de tracciones en los que se ven involucrados. Y es por eso que muchos entrenadores decimos, no existen los básicos salvo las elevaciones laterales, porque la abducción de hombro, que es lo que estamos trabajando, y el deltoides medial o lateral es una porción del deltoides que es muy difícil enfatizar y hacer que sea el limitante de cualquier otro ejercicio. Pero ojo, que esto no quiere decir que haya que dejar siempre a cero el trabajo de la porción anterior y posterior, sino que tienes que valorar tu nivel de entrenamiento, cuánto tiempo tienes disponible y si ya estás metiendo ese trabajo con otro tipo de movimientos. De hecho, en mi caso personal, en los últimos 5 años, en ninguna fase de volumen he metido ni una serie al press militar, porque ya estaba metiendo presses con suficiente volumen y también con la suficiente inclinación. Pero como te digo, siempre tienes que tener en cuenta si en tu caso puede ser interesante o no puede ser interesante. Resumen de lo que llevamos hasta ahora. Ese es tu deltoides, es un músculo más grande de lo que pensabas, tiene 7 secciones y 3 porciones. De las 3 porciones hay 2, la anterior y la posterior, que no necesitan tanto trabajo específico porque ya se ven involucrados. ¿Qué nos queda para conseguir ese look de deltoides 3D o de hombros 3D? Vamos con 2 preguntas que sí o sí te tienes que estar haciendo ya si has llegado hasta aquí. La primera, ¿a cuántas repeticiones realizo las elevaciones laterales? Y la segunda, ¿cuántas series le meto a mi deltoides lateral cada semana? ¿Qué número de series es el más eficiente para trabajarlo? Vamos por partes. Punto número 1. No sería interesante realizar unas elevaciones laterales con un peso muy pesado, igual que por ejemplo realizas una sentadilla o un press de banca a 2, 3, 5 repeticiones. Cuando nosotros trabajamos en rangos de hipertrofia solemos decir que de 5 a 25 repeticiones es donde nos vamos a mover bien, pero dentro de esas 5 a 25, si acotamos más todavía, vemos que realizar unas elevaciones laterales a 5, 6 u 8 repeticiones incluso puede llegar a ser molesto. Por tanto, yo subiría este ejercicio mínimo 8, pero entre las 10 y las 20 repeticiones, pudiendo añadirse más todavía en forma de técnica avanzada. Es decir, si añades repeticiones parciales o rest pause, puedes llegar a hacer más de 20 y tampoco va a ser ningún problema. Por otro lado, la pregunta del millón, ¿cuántas series le meto al deltoides lateral? Pues realmente no es una respuesta tan sencilla porque depende de cuántas estés haciendo. Si tú ahora mismo te digo que hagas 18 series y estás haciendo 0, va a ser un salto demasiado grande. Y si estás haciendo 25 y te digo que hagas 18, vas a meter menos de lo que estabas metiendo. Ninguna de las dos tiene sentido para hipertrofia, ya lo trataremos en otro vídeo. Por tanto, las series que tengas que meter va a depender principalmente de cuántas estés metiendo, pero te diría que fueras dando saltos hasta moverte entre los 3 y los 6 variantes de ejercicios con 2 a 4 series cada una. Eso nos deja entre las 8 y las 20, 22, 24, pudiendo ser algunas de las mismas técnicas avanzadas tipo drop set, rest pause o repeticiones parciales. Puedes encontrar más de 15 variantes de elevaciones laterales y más de 330 ejercicios en total en mi guía de ejercicios para hipertrofia, que dejaré por un lado, la tienes en físico y en digital. Te va a ayudar muchísimo y vas a ir probando tumbado, con el cable a la altura de la cadera, con el cable bajo e inclinado, y así puedes ir probando los que mejor te van, los que más se ajustan al material que tienen y las que mejor sientes, para ir poco a poco progresando
progresando también en volumen, de forma que si no estuvieras haciendo ahora mismo ninguna elevación lateral, podemos ir subiendo desde ese rango más bajo, coger por ejemplo 3 ejercicios a 3 repeticiones cada uno, metemos 8 o 9 series y poco a poco vamos añadiendo algún ejercicio más, alguna serie más y vamos progresando poco a poco. Y venga, para que os hagáis a la idea que esto es algo que nunca nadie comenta, a nivel personal he llegado a meterle 22 series específicas al deltoides lateral en el último mesociclo que hice de volumen, que fue una especialización de brazo. Así que empezar de menos a ir poco a poco añadiéndole más variantes, más series, puede ser una muy buena opción si sobre todo eres avanzado y acabas con una especialización. No tengas miedo a meterle más de 20 específicas, que no se te van a caer los brazos al suelo, de hecho al revés, te van a crecer bastante. Pero y cuando lo toleres hay que individualizar, ya sabes cómo va esto, ¿no? Pero para que te hagas a la idea, entre 8 y 20 series le puedes meter perfectamente. Ahora bien, ¿cuál es mi top 3 ejercicios para trabajar cada una de las porciones? Si lo que quiero trabajar es la porción anterior, sin duda alguna voy a escoger un press militar con mancuernas porque me permite mayor libertad y mayor comodidad, seguido de un press militar en máquina. Hay máquinas que están muy bien diseñadas y que nos permiten trabajar de forma muy cómoda la porción anterior con una alineación buenísima. Y por último, seguramente escogería un press militar sentado en multipower. Ahora bien, para trabajar la porción posterior, mi top 3 sería el reverse cable cross, que es un ejercicio que además de permitirnos ahorrar tiempo por trabajarlo a 2 manos en polea, es muy cómodo. También se puede trabajar de forma unilateral y conseguimos unas muy buenas sensaciones. Como top número 2 me quedaría con los típicos pájaros que se han hecho toda la vida con mancuernas, pero cerrando un poquito más el ángulo de los codos para centrarlo más en la extensión de hombro. Y como top 3 me quedaría con la contractora invertida porque nos permite mucha estabilidad, estoy muy cómodo realizándolo y nos centramos más en trabajar la abducción horizontal. Por último, el favorito del coach, elevaciones laterales, no pueden faltar en mi rutina. ¿Y cuál es mi top 3 elevaciones laterales? Sin duda me quedaría con unas elevaciones laterales en máquina porque son muy cómodas, muy estables y te permiten olvidarte de todo como top número 1. Además, en casos concretos como en esta máquina, nos permite trabajarlo a 2 manos siendo más difícil en la parte final del movimiento, o dar un pasito hacia un lateral y trabajarlo de forma unilateral, haciendo que sea más difícil la parte media del ejercicio y no tanto la parte final. Como top número 2 para trabajar las elevaciones laterales, me quedaría con unas elevaciones laterales en polea. De nuevo nos permiten bajar o subir la polea cambiando el perfil de resistencia del propio ejercicio. Estamos muy estables a la hora de realizarlo y son muy cómodas y nos permiten un buen estímulo. Además, al no tener nada sujeto en la mano, todas aquellas personas que tenéis problemas para olvidaros de pensar en la mano a la hora de tirar, por ejemplo, con unas mancuernas, podéis centraros más en el gesto de barrido con el codo y se hacen muy cómodas llevando un estímulo increíble hacia tus deltoides. Y como top 3 para trabajar la porción lateral, aunque realmente me gustan todas las variantes, probablemente me quedaría con unas elevaciones laterales tumbado en polea, ya sea con el banco casi completamente plano o con más inclinación, tipo elevaciones laterales Y, porque nos permite de nuevo estar muy estables, no realizar ningún tipo de trampeo y dejar que sean nuestros deltoides los que limitan realmente el ejercicio. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy explicando en detalle cómo funciona y cómo tienes que entrenar tu deltoides. Recuerda que este pedazo de manual lo tienes tanto en físico como en digital y vienen explicaciones anatómicas para todos los grupos musculares y más de 300 y pico ejercicios. Dejaré el enlace por ahí debajo en comentarios, tanto para la versión física como digital. Suscríbete si no lo estás, dale like y comenta lo que quieras, que como siempre me gusta leer lo que ponéis, sugerencias que hacéis y demás. Y un placer estar aquí para vosotros subiendo o intentando al menos el mejor contenido y más science a la comunidad fitness de nuevo.